en la epístola del apóstol Pablo a los filipenses. Apóstol Pablo a los filipenses, capítulo 2. Una vez hayan encontrado, le vamos a dar lectura puesto en pie del versículo 12 en adelante, para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Amén. Amén. Dios añada bendición a nuestra vida a través de esta palabra. Tome asiento. Agradecemos a Dios que nos da la oportunidad de poder congregarnos y poder alabar el nombre del Señor en medio de toda esta situación que vive el mundo entero. Nuestro país tiene una garantía que nosotros debemos hacer prevalecer. Y esta garantía es que a nosotros nos da el derecho constitucional de realizar estos cultos. Y también en la parte empírica podemos nosotros entender que los focos de contagio no han sido las iglesias. Mucha gente ha dejado de ir a las iglesias por temor al contagio y se han contagiado igual. Porque el foco de contagio, que lo sepa el mundo entero, no son las iglesias. Las iglesias están para sanar a los enfermos, alábale que Él vive. Amén. En las iglesias, y no solamente en la iglesia, sino donde está Dios, donde hay un hijo de Dios, pueden suceder cosas extraordinarias. Recuerde que Jacob se levantó y dijo, esta no es otra cosa más que casa de Dios y puerta del cielo. ¿Estaba en un templo? No. Estaba al aire libre. Estaba en Betel. Había dormido pasado la noche con una cabecera dura. Era una piedra. Imagínense. Pero en aquel lugar, él encontró de que era un lugar terrible, porque no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Hay libertad del pecado, hay libertad de la maldad, hay libertad de la enfermedad, de la opresión del diablo. Por eso que nosotros debemos ejercer como hijos de Dios esta garantía que nos entrega el Estado chileno de poder realizar nuestros cultos. Tanta gente ha sido beneficiada por el poder de Dios a través de la iglesia, a través de los ungimientos, a través, cierto, de la ayuda que entrega la iglesia. Anónimamente nosotros entregamos ayuda a mucha gente para la gloria del Señor. Y esa misma gente muchas veces es la que reclama porque se hacen cultos. ¿Quién les entiende? Amén. Dios tenga misericordia. ¿Por qué? Porque la vida del cristiano, hermano, es una vida en comunión. La vida del cristiano es una vida en compañerismo. La ley a nosotros nos da la facultad para celebrar nuestros cultos que debemos reunirnos. Es un derecho constitucional. Es un derecho que la iglesia se ganó el 14 de octubre del año 1999. Imagínense, allá salió la ley 19.368, que es la ley de culto. Mucha gente ignora esto porque la gente no lee los contratos, no lee las leyes, no se interioriza de las cosas y solamente se rige por lo que los demás dicen. Amén. Y mucha gente dice falacias, como dicen por ahí. Dicen mentira y engaño. Pero cuando usted se informa, cuando usted, en la mañana hablábamos de la respuesta de Dios, cuando viene la convicción en el Espíritu, de que mirad cuán bueno
Y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Esto no es malo, esto es bueno y lo debe entender principalmente los pastores. Lo debe entender la gente de iglesia y lo debe entender también el mundo, como le llamamos nosotros. Debe entender que es bueno congregarse. Tomamos las precauciones. Siempre yo lo digo, si usted tiene algún síntoma, quédese en la casita. Hasta que les lleguen los resultados, así como cierto, hoy en día tenemos ahí un par de hermanos que están esperando algunos resultados, gente que, ciertos familiares tenemos conocidos, que se sienten mal y se toman el famoso PCR, y después damos gloria a Dios, ¿por qué? Porque era negativo. ¿Ah? Y tenemos que tomar las precauciones del caso. Los vehículos andamos trayendo el alcohol gel, andamos trayendo cuando hacemos algún evento como iglesia, la pistolita para la temperatura. Y todo lo que nos pidan, bueno, hay iglesias, hermanos, que se han transformado por completo para poder cumplir con las leyes sanitarias. Y así rendir los cultos a nuestro Dios como Él se lo merece. Ahora, hermano, como les decía, el Hijo de Dios, la vida del cristiano, la vida del Hijo de Dios, es una vida en comunión. Es una vida en compañerismo. Es un compañerismo constante. Porque el hombre no fue creado para vivir solo. Recuerde lo que dijo Jehová Dios por allá por el Génesis. En el capítulo 2, versículo 18, miró al hombre y dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré una ayuda idónea. ¿Sabe que Dios buscó entre los animales, entre la creación, entre lo que había creado y no había nada que fuera una compañía idónea para el hombre? Por eso lo hizo caer en un profundo sueño, como dice la Escritura, y su costilla sacó algo hermoso, maravilloso, como en la mujer. Y eso se transformó, ¿cierto?, en la ayuda idónea. Y ya no serán uno, ya no serán dos, sino que serán uno solo, en el Señor. Amén. Entonces vemos que desde el principio el hombre ha sido creado para vivir en compañerismo, para vivir en equipo. Tenemos que ser un buen equipo. Tenemos que tener compañerismo, tenemos que auxiliarnos los unos con los otros, tenemos que trabajar mancomunadamente, ¿ve? Un equipo, ¿ve? Que el Señor nos ayude. Cuando de repente hablo en lengua, usted me traduce, me interpreta. Es un equipo para la gloria del Señor. Debemos trabajar, ¿cierto?, los unos con los otros, ayudarnos, debemos llevar el yugo. Dice la Escritura que es bueno para el hombre. Y cuando habla de hombre, habla de humanidad, habla de hombre, de mujer. Recuerde que nosotros tenemos solamente dos sexos, que lo sepan bien. No hay un tercer sexo, no hay más género. El género es humano. Es el género. Que la ONU tenga por ahí 112 géneros es un cuento del diablo. Solamente existe el género humano y el género humano tiene dos sexos, hombre o mujer. No hay término medio. Lo demás es ideología. Es decir, son ideas perturbadoras, abominables, aberrantes que se le ocurren al hombre. Lamentablemente. Y que lo más terrible, que hay gente que quiere legalizar las ideas. Y hoy día tienen la idea de una cosa y mañana van a tener la idea de otra cosa y van a querer que legalicen la otra cosa. Entonces Dios tenga misericordia y podamos nosotros siempre estar apercibidos sobre estas cosas. Como les decía, nosotros como cuerpo de Cristo somos un equipo. Amén. Nosotros pertenecemos a un equipo ganador. Dice el apóstol Pablo que con Cristo somos más que vencedores, imagínense. Somos más que vencedores. Entonces la vida del cristiano es una vida constante en comunión, en compañerismo. Primeramente el compañerismo tiene que ir con Dios. Porque de nada me vale que yo tenga buena onda, buena fibra, buena llegada con la gente si estoy enemistado con Dios. El Señor debe colocar nuestra prioridad, tener un buen compañerismo con Dios. Por eso el Señor Jesucristo dijo, mi paz os dejo. Mi paz os doy. Esa paz es una paz con Dios. No es una paz con la gente. Cuando usted tiene paz con Dios, dice que el justo, el Señor, aún con los enemigos lo hace vivir en paz. ¿Pero quién? El Señor. Pero por la causa de Cristo, dice la Biblia, no creáis que yo vine a traer paz, he venido a traer espada.
división, guerra, problemas, dificultades. ¿Por qué? Porque habrán 5 en una familia y 2 se levantarán contra 3. Por causa de Cristo. ¿O usted no lo ha vivido? Amén. Que por ser hijo de Dios, la misma familia, ya te volviste canuto, ya te viviste aleluya, ya, y te empiezan a menospreciar. Pero lo que el Señor nos entrega es una paz, no con la gente en sí, sino la primera paz que nos entrega el Señor es con el Dios de la gloria, porque Él nos reconcilia y nos arma un equipo que es invencible. ¿Sabe por qué? Porque no luchamos nosotros, sino que lucha Cristo por nosotros. Entonces, el primer compañerismo, la primera relación que nosotros debemos restaurar es la relación con Dios. Como así también debemos tener un compañerismo con la gente que nos rodea. Pero este compañerismo tiene que tener usted un cuidado. Recuerda que estaba Jesús, dice que estaba en Capernaum, estaba la casa llena y de repente le dicen: Maestro, Rabí, tu madre y tus hermanos están afuera. Bueno, ¿y por qué no quisieron entrar los hermanos de Jesús? En Juan le dijeron, en San Juan capítulo 7, si mal no me equivoco, bueno, si tú eres lo que dices ser, anda y muéstrate. Porque ellos no creían de que su hermano mayor fuera el Mesías. Entonces se quedaron afuera. Y Jesús queda mirando a la gente y le dice: ¿quién es mi hermano? ¿Quién es mi madre? Vosotros, los que escucháis la voz de Dios, los que escucháis mis palabras, vosotros sois mi hermano. Entonces ahora nosotros tenemos gente que nos rodea, que hablamos el mismo lenguaje, que somos de la misma familia de Cristo. Entonces tenemos que tener un compañerismo con Dios primeramente, un compañerismo con aquellos que nos rodean. Y nadie, escúcheme bien, nadie sobrevive en este mundo estando total y absolutamente solo. No se puede vivir como ermitaño, hermano. Ya aunque existen ermitaños, Sí. pero tal vez físicamente ellos estén solos, pero hay alguien que los acompaña siempre. Porque hay 2 mundos, recuerden. Un mundo visible y un mundo invisible. La ventaja es que el mundo invisible puede ver lo visible. Pero el mundo visible solamente puede ver lo invisible si está en el espíritu. Ahora, ¿en qué espíritu esté? Es otra cosa. Pero un abismo llama a otro abismo. ¿Por qué? Porque son de la misma, ¿cierto?, sustancia. Entonces lo espiritual a lo espiritual. Lo carnal a lo carnal. Los carnales no pueden distinguir las cosas del espíritu, porque todavía está velado el espíritu, ya que andan en la carne. Pero el espiritual no es engañado por nada, porque tiene un discernimiento. Y usted debe pensar como espiritual. Cuando hay problemas, cuando hay dificultades, usted atento, porque viene una bendición. Cuando Dios da, es porque Él va a pedir. Y cuando Él pide, es porque Él va a dar. Eso lo entendemos cuando estamos en el espíritu. Pero no estando en el espíritu, lamentablemente, las cosas invisibles no las logramos ver. Entonces nosotros vivimos una vida en compañerismo. Ahora, ¿con quién se junta? En lo que usted tiene que tomar decisión. La Biblia nos dice: júntate con sabios Y aumentar el saber. y aumentará el saber. Y serás sabio. Júntate con necios y tendrás perdición, tendrás maldición, serás esclavo, serás cierto siervo del otro. El Señor quiere que nosotros nos juntemos con Él primeramente y con todos los que estén a su alrededor. Sí, Y usted jamás ha estado solo, hermano. Es verdad que hay momentos que sentimos la soledad, aún estando en la iglesia, aún estando en familia, aún sirviendo al Señor, aún poniéndole bueno, como decimos nosotros. Hay momentos que nosotros nos sentimos solos. Pero usted jamás, escúcheme bien, nosotros jamás hemos estado solos. El Salmo 27:10 dice: aunque mi padre y mi madre me dejaran,
Con todo. Con todo. El Señor me recogerá. Imagínense, nunca hemos estado solos. Ahora cuando estamos un poquito más avanzados de edad, yo ya pasé el umbral de la juventud, ya pasé la adolescencia, ¿cierto? Uno mira hacia atrás y uno se da cuenta de cuántas cosas Dios lo libró. Y si no hubiese sido por el Señor, tal vez no estaríamos aquí. ¿Dónde estaríamos? Algunos presos, otros bajo tierra, otros inválidos. Y así una infinidad de situaciones adversas a nuestra vida estarían sobre nosotros si no hubiese sido por el Señor. Amén. Él nos creó y nos mandó a habitar, hermanos míos, en comunidad. Esto se llama cuerpo. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 27 dice, ahora bien, vosotros sois el cuerpo de Cristo. Amén. Y cada uno individualmente un miembro de Él. Amén. Así es, Señor. Bueno, yo soy el dedo botón. Amén. Una y dos dedos botón. Romanos 12:5, miren lo que dice. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. Amén. Y todos miembros los unos de los otros. Mire, todos miembros los unos de los otros. Es decir, nosotros tenemos que acoplarnos porque somos miembros unos de los otros. Yo no puedo caminar como pastor sin que la congregación estemos unidos. Ni tampoco la hermanita, el hermanito se va, ¿cierto?, a desarrollar solo si no tiene el apoyo del pastor y de la congregación. Debemos entender eso, que cuando usted crece, la iglesia crece. Que cuando usted crece, todos crecemos. Amén. Pero cuando usted mengua, la iglesia mengua. Y es duro y es triste. Y tal vez no muchos lo noten, algunos, ¿cierto? Notan de que la iglesia está menguando por causa de que, mire, acuérdese de Acán. ¿Te acuerdas de Acán? Sí. Él tomó un lingote de oro y un manto babilónico. Y el pueblo fue vencido. Y el pueblo perdió la batalla contra una ciudad pequeña. Habían derrotado a una ciudad amurallada como Jericó. Dicen que habían casas en los muros de Jericó. Imagínense el tamaño de los muros. Y estos venían de hacer ladrillo en Egipto y se encuentran con una estructura que ellos estaban acostumbrados a hacer, una muralla. Y al ser, ¿cierto?, esa muralla tan ancha, tan grande, cualquiera diría, no lo podemos. Pero el Señor los usó y solamente con el grito, imagínense cómo gritaron esos cristianos. Bendito es el nombre del Señor. Echaron abajo los muros. Una algarabía, ¿cierto? El gozo, la victoria es nuestra, los cánticos, la fiesta, el botín que se llevaron. Oiga, fue tremendo. Y después tenían que tomarse una ciudad chiquitita y no fueron capaces. ¿Por qué? Porque había uno que se había guardado un lingote de oro y un manto babilónico, lo había escondido. Por uno murieron 37 y perdieron una batalla. Entonces, cuidado, hermano. Porque si usted mengua, la iglesia empieza a decaer. Porque somos un cuerpo, estamos mancomunados, estamos unidos en el Señor. Amén. Ahora, ¿qué tiene que hacer usted? Crecer. ¿Para qué? Para que la iglesia crezca. Siempre he dicho esto y lo voy a volver a repetir. ¿Usted quiere una iglesia buena para orar? Ore usted primero. ¿Usted quiere una iglesia buena para ayunar? Ayune usted primero. ¿Usted quiere una iglesia que sea bíblica? Lea la Biblia. No le echemos la carga al otro. Nosotros debemos hacerlo primero. Amén. Amén. Que el Señor nos bendiga. Amén. Y en una comunidad, hermano, cada uno tiene un rol. Amén. Gloria a Dios. Cada uno tiene un deber. Cada uno tiene una responsabilidad. ¿Sabe cuál es el problema actual de la sociedad? Que está exigiendo derechos, pero ellos no quieren derechos. Ellos quieren privilegios.
Todos esos muchachos que salieron motivados, incentivados por ciertos agitadores sociales, políticos y todas esas cosas que dejaron la escoba desde el 18 de octubre del año 2019 hasta la fecha, estos agitadores sociales están manipulados por gente que no quiere derechos, están manipulados por gente que quiere privilegios. Así. Y muchos, ¿cierto?, creen que con una nueva constitución van a tener derechos gratis. Oiga, aquí en la tierra nada es gratis. Cuando dicen aborto, ¿cierto?, libre, seguro y gratuito, en las tres acepciones se equivocan. Porque el aborto nunca será libre, ya que alguien va a quedar esclavizado a un asesinato para siempre. Y llegará el día que se encontrará cara a cara con Dios, tanto el médico, el asistente, la enfermera, el arsenalista, no sé, todos los que estén involucrados, y la mujer, y aquellos que también incentivaron a la mujer, y aquellos que firmaron las leyes, también van a dar cuenta ese día. Todos quedan esclavos y cautivos a aquella situación. Entonces el aborto jamás será libre. Jamás será seguro. De hecho, la mayor activista del aborto de Argentina, hace 2 meses atrás más o menos, murió en un aborto. ¿Seguro? No es. Lo único seguro es que alguien muere. Lo único seguro que es un asesinato a mansalva. Y gratuito menos, porque alguien tiene que pagar. ¿O usted cree que el médico va a ir gratis, que la clínica es gratis? No, pagan sus impuestos. Así. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, esta gente no quiere deberes, quiere privilegios. Y la sociedad simplemente de privilegio no existe. Cuando hay privilegios para algunos, hay esclavitud para otros. Porque para que eso algunos tengan privilegio, los otros tienen que trabajar como esclavos. Ese es el problema, que la gente no entiende eso. Pero en un cuerpo nosotros tenemos roles y tenemos responsabilidades, tenemos deberes. Cada uno tiene que hacer lo que le corresponde. Y solamente así el cuerpo de Cristo podrá funcionar bien. ¿Se entiende? Cuando alguien deja de hacer lo que tiene que hacer, mire, escúcheme bien. Cuando alguien deja de hacer lo que tiene que hacer, el cuerpo comienza a corromperse, a atrofiarse, a enfermarse. Cuando usted deja de orar, el cuerpo se comienza a enfermar. Cuando usted deja de cumplir con el rol que le corresponde dentro del cuerpo de Cristo, cuando usted se anota para la cadena de oración y no ora, cuando usted se anota para el ayuno y no ayuna, cuando usted se compromete con un trabajo para el Señor y no lo hace, el cuerpo se comienza a corromper y a debilitar. Se nos fueron los amén. Que no se le vaya el gozo, dijo el predicador. Es una triste verdad, hermano. Nosotros tenemos que entender que tenemos roles y deberes dentro del cuerpo de Cristo. Tengo un familiar, y varios lo conocen acá, una tía que lamentablemente cuando tenía 3 años tuvo un problema, una enfermedad, estuvo 3 días muerta, y cuando volvió a la vida, su brazo izquierdo estaba muerto. Y es una carga que hoy día, que tiene casi 90 años, todavía lo lleva. Y ella ha sufrido toda su vida por llevar un brazo muerto. Imagínese el cuerpo de Cristo, que usted sea un brazo muerto, que usted sea un miembro muerto en el cuerpo de Cristo, que haya que arrastrarlo, que haya que llevarlo, que haya que andarlo arrastrando todo el tiempo, que todo el tiempo que el pastor, la pastora, el hermanito, la hermanita, ya, por hermano, tira para arriba. No, es que... Y usted esté muerto espiritualmente y quiera pertenecer al cuerpo de Cristo. ¿Sabe lo que hacen los organismos vivos con los cuerpos muertos? Los botan, los rechazan. Si usted se entierra, cierto, algo en el dedo y no se lo puede sacar de inmediato, usted espera y eso, al final, el mismo cuerpo lo rechaza y lo bota.
las cosas muertas del cuerpo al final los va botando. Y después la culpa es del pastor. Después la culpa es del hermano, de la hermana. ¿Por qué? Porque nunca quiso avivarse, nunca quiso crecer, nunca quiso andar junto con el cuerpo. Que el Señor nos ayude, hermano. Porque nosotros somos un equipo. Y el primer equipo que debe usted constituirse es con el Señor. Y después con los hermanos, con la familia. En la familia cumplimos un rol. En la familia cumplimos ciertas responsabilidades, deberes. Si un día, por ejemplo, a la hermana Katie le toca hacer el aseo en la cocina, en la casa, y ella no lo hace, ¿qué va a pasar? Va a pasar lo que dice el versículo 14. Hay murmuración y contienda. ¿Por qué la Katie no lo hizo? Ah, pero mamá, si yo hice el baño. ¿Y por qué la Katie no lo hizo? Hasta el gato sale por ahí. Entonces, si usted no hace lo que le corresponde, hermano, vamos a provocar murmuración y contienda. Ayúdenle al Señor. Y el cuerpo va a empezar a morir. No, pues si ayer la Katie no hizo la cocina, yo no voy a hacer el comedor hoy día. Y ya llevamos 2 días con problemas. Ah, ninguna de las dos hizo las cosas. Ah, yo tampoco hoy día. Tercer día sin hacer las cosas. Cuarto día llega a visita y está en la escoba. Entonces, esa visita que llegó al cuarto día es la venida de Cristo. Y tenemos la escoba. Y nos queremos ir con el Señor. ¿Por qué digo la escoba? Porque la pala se la hallaron, dijo el hermano Juan. Que se nos ayude, hermano. Entonces, si nosotros dejamos de hacer lo que tenemos que hacer, empezamos a tener problemas en el cuerpo de Cristo. Miren lo que dice San Juan capítulo 17, versículo 21 al 23. Para que todos sean uno, gloria al Señor. Para que todos sean uno. Amén. Como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea. Mire, si la gente, la fe viene por el oír, pero la gente está oyendo por los ojos. Sí. Si nosotros nos hemos encontrado con gente, no, si yo lo he visto a ustedes, y sabe, la gente nos recibe bien porque ha visto el trabajo. Ustedes van a predicar allá, ustedes van a predicar acá, ustedes están haciendo por Facebook, yo lo he visto. El otro día me encontré con una hermana que hace tiempo que no veía. Hermana, tanto tiempo sin verla. No, si yo lo veo a usted. Imagínense. El otro día hablaba con una persona y le decía, ¿y qué hizo este fin de semana? No, estuve en casita, me decía la persona. No, nosotros estuvimos celebrando el Día de la Madre. Sí, yo los vi. Yo, ¿cuándo me iba a imaginar que esa persona iba a ver el acto de los niños? Se celebró el Día de la Madre. Porque hoy estamos utilizando de buena manera las redes sociales. Entonces la gente escucha por los ojos, porque la fe viene por el oír, pero está, ¿cierto?, escuchando por los ojos. Y el Señor dice, mire lo que dice el Señor. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo le he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno, y yo en ellos, y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Alábale. Para que el mundo conozca que tú me enviaste, y que lo has amado a ellos como también a mí me has amado. Oiga, tremendo. La unidad del cuerpo de Cristo. ¿Sabe quién trae la unidad? El Espíritu. Somos todo un cuerpo unidos por el Espíritu. El problema es que muchos tienen el concepto que la unidad, únanse todo a mí. Hagan lo que yo digo, lo que yo quiero, lo que... No. La unidad es que cada niñito con su librito. Hay algunos que son de la música. Gloria a Dios por la música. Hay otros que el Señor le ha dado capacidad para predicar. Pero el de la música no puede menospreciar al que predica. Amén. Y el que predica no puede menospreciar al de la música. Amén. Hay algunos, por ejemplo, nosotros tenemos mi hermano con su esposa, pero son secos para la oración. Sabe que tienen una oratoria y yo los bendigo en el nombre del Señor, porque ellos tienen una capacidad oratoria, tienen una capacidad de orar,
que a mí me impresiona, ¿eh? Que a mí me gustaría tener eso. Yo digo, Padre, no, nunca tanto, pero yo reconozco que me cuesta orar. ¿Ah? Mi esposa ora más que yo. Pero, como dijeron por ahí, bueno, entendiendo que Pedro no oraba, no tengo plata ni oro. No. Hay algunos que son buenos para orar. Gloria al Señor. El que es malo para orar, así como yo, que me cuesta orar, ¿qué hago? Yo me mentalizo y digo, Señor, tengo que orar, tengo que orar. Y me mentalizo y me someto a orar, y me tiro a orar. ¿Ah? No tengo que esforzarme en eso. Pero hay gente que le fluye la oración. Hay hermanos, yo he visto hermanas y hermanos que pasan 3 días para un bosquejo. Y el Señor a algunos nos ha dado la capacidad. Aquí está la palabra, listo, se acabó. Y este es el mensaje, y nos da el Señor una capacidad. Hay otros que están, y más encima cuando llega la predicación, ni leen el bosquejo, que digan otra cosa. Y el Señor nos ayude, hermano. Pero somos un cuerpo, ninguno es más que otro. Amén. Todos estamos unidos porque todos somos necesarios. Sí, Señor, amén. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces cada uno tiene un deber, cada uno tiene una obligación, cada uno tiene que hacer lo que tiene que hacer. Jesús se compromete con nosotros, pero nosotros debemos comprometernos con Él. Amén. Es así, ¿cierto? Que el versículo 12 comienza con la conclusión. Mire, comienza con la conclusión. Recién vamos a mostrar el mensaje, esa es la introducción. Por lo tanto, mire, esa es una conclusión que hace el apóstol Pablo. Por lo tanto, dice. Así comenzamos la prédica. Con ese versículo. Por lo tanto, es decir, a raíz de todo lo anterior, en conclusión a lo que se venía diciendo, y es más, si esto es verdad, si lo que dijo el apóstol Pablo es cierto, si lo que dijo el apóstol, mire cómo comienza, yo me quise tomar del capítulo 1, versículo 6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, Así es, Señor. la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Oye, y empieza a hablar cosas maravillosas. Oiga, cosas tremendas. Si usted lee Filipenses, se va a encontrar con cosas maravillosas. Porque Dios me es testigo, dice en el versículo 8, de cómo os amo. Aleluya. Pablo amaba a los filipenses, que aún en mis prisiones me acuerdo de ustedes y me gozo. Cuando recuerdo cómo me atendían, cómo me han ayudado, y no solamente a mí, decía el apóstol Pablo, sino que han ayudado a muchos. Entonces, por lo tanto, dice el apóstol Pablo, si realmente todo lo que se ha dicho hasta el momento es verdad, el apóstol le encomienda lo siguiente: ocupaos. Por lo tanto, amados míos, como habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Es decir, si es verdad todo lo que dice el apóstol Pablo, si es verdad que estamos persuadidos de que Dios está día a día trabajando con nosotros y nos está llevando de gloria en gloria, de poder en poder, de victoria en victoria, porque somos victoriosos, ¿no? ¿Usted ha vencido hoy día? Sí. Al llegar a la iglesia hemos vencido, gloria al Señor. Al orar hemos vencido a la carne, gloria al Señor. Al cantar una alabanza hemos vencido, amén. ¿Ah? Gloria a Dios. Sí, porque perfectamente Caitlin se podía haber quedado en casa, trabajó todo el fin de semana, él se quedó en casa, nosotros fuimos a Colina, estuvimos en Rengo, estuvimos en Peuco, estuvimos el culto en la mañana y en la tarde podríamos haber quedado tranquilamente en casa. ¿Cierto? A lo mejor algunos dicen, no, estoy cansado, mañana tengo que salir a trabajar, me hubiese quedado en casa. Pero ¿qué es lo que hizo el Señor? Nos dio la fuerza para llegar y hemos vencido. Y estamos en este lugar para hacer bendición y para recibir bendición de parte de Dios. Pero el apóstol Pablo dice, si es verdad todo lo que se está viviendo, si es verdad todo lo que se dice de ustedes, si es verdad que ustedes son realmente hijos de Dios, ocupados de vuestra salvación con temor y temblor. Amén. Ocupados en el idioma original que se escribió, es decir, el griego,
se dice katergasomai, katergasomai, que significa trabajar completamente. Es como la historia que Jesús contaba del siervo que iba al campo, ¿cierto? Trabajaba todo el día en el campo, ya haciendo el tema de la cosecha o recogiendo el ganado, todo el día en el campo. Después llegaba a la casa y el amo no le decía siéntate y come, sino que el amo le dice prepara la cena, sírveme a mí primero y después come tú. Eso es Gloria a Dios. ocupaos. Amén. Es decir, aunque hubieses venido al culto, siervo inútil somos. Amén. Alábale. Es que va todo el día para allá, para acá. Y hoy día, mire, agradezca que vine. No, que agradezca que vine. Si somos siervos inútiles. Amén. Yo no puedo decir, no, hermano, es que estuvimos aquí, estuvimos allá, que hicimos esto, hicimos todo. Nada nuevo bajo el sol. Es más, quedamos cortos con lo que hacen otra gente. Si nosotros entendiéramos lo que hacen los misioneros, lo que hacen, ¿cierto? Esos hombres de Dios, esas mujeres de Dios que andan en el África. Miren, en el Congo ahora, la erupción de un volcán. Esa imagen de esa niña madrileña, ¿cierto? Que abrazó a un inmigrante. Un negrito, tiene 20 años, recorrió el mundo entero. El inmigrante venía nadando, cruzando el canal. Y llega a España exhausto y lo único que quería era matarse, se golpeaba porque salió, ¿cierto?, buscando mejor vida y llega a las costas nadando, cruza el Mediterráneo nadando, llega a las costas exhausto, casi muerto y lo están esperando para deportarlo. Mire, todo el esfuerzo, terrible. La otra vez yo subía un video de un negrito, ¿lo escucharon? Amén. Que contaba cómo él cruzó el Mediterráneo para buscar supuestamente la buena vida de los blancos. Que salió de su aldea de negrito en el África, cruzó el Sahara en 14 días, de 40 llegaron 6. El resto murieron en el desierto. Y más encima ellos se suben a una barca y la barcaza naufraga y se muere la mitad. Y lo regresan. Entonces, tuvo que pedir comida, andar mendigando, juntar dinero para de nuevo cruzar y vino la tormenta, muere la mitad y en esos que mueren murieron su mejor amigo. Y él tenía 14 años, 9 o 14 años, no me recuerdo bien, era un niño. ¿Usted cree que ha sufrido? ¿O usted cree que ha hecho algo? Nosotros no hemos hecho nada, y aunque todo lo hiciesen. Amén. Siervos inútiles son. Por eso el apóstol Pablo dice, ocupaos en vuestra salvación. No es que nosotros somos salvos por gracia. Amén. Por gracia soy salvo, dice Efesios capítulo 2. Pero este trabajar completamente nos da a entender que una vez que hemos sido salvos, no podemos permanecer igual. Debe haber un cambio. Ocupaos, trabajar completamente porque este cambio sea visible, sea patente y la gente reconozca. Así, ¿cierto? Como tú eres en mí y yo en ti, que ellos también sean uno con otros para que los otros crean. Mire, ¿y sabe cómo se convertía la iglesia primitiva? La gente de la iglesia primitiva se convertía al ver la comunión que tenían los apóstoles. Y en esto conocerán que son mis discípulos, en que os amáis los unos. Había un cambio, se notaba algo distinto, algo diferente. No podemos ser los mismos. Según de Corintios 5:17. Si alguno está en Cristo, Nueva criatura es. gloria a Dios, nueva. No somos los mismos, no podemos tener los mismos problemas, las mismas situaciones, las mismas cosas que han. No podemos seguir siendo los mismos maldadosos, los mismos drogadictos, los mismos depresivos, los mismos, ¿cierto?, ladrones. Mire, el que robaba, dice el apóstol Pablo, robaba. Ahora llevémoslo a nuestra vida. Algunos dirán, bueno, yo antes mentía, ahora no miento más. Yo antes era juguito pelota, ya no soy más juguito pelota. Yo antes hacía esto, ahora no lo hago más. ¿Ah?
Entonces, hermanos, si estamos en Cristo, las cosas viejas pasaron. Y aquí son todas hechas nuevas. Y ese temor y temblor, mire, la NTV, que es la nueva traducción viviente, dice lo siguiente: esfuércense por demostrar los resultados de su salvación, obedeciendo a Dios con profunda reverencia. Amén. O sea, ser reverente, ser respetuoso por las cosas del reino, no tomarlo a la ligera. Amén. ¿Ah? Porque el testimonio hay que guardarlo. Ahora la gente nos mira. Este no es evangélico. Digamos una cosita. ¿Ah? Dígase una cosita así, pégese una patinadita y tienes un chiste doble sentido por ahí. ¿Qué le van a decir? Y no soy evangélico. No digo que se deba. No, obviamente no lo vamos a hacer. No tenemos que hacer. Pero si alguno, ¿cierto?, lo hace, créame que la gente lo va a lapidar. Es más, si usted hace un comentario en Facebook, los cristianos se pueden meter en política. ¿Sí o no? Sí. Dicen eso. Porque la gente está atenta. Sí, amén. La gente está pendiente de los hijos de Dios. Pero cuando uno tiene base, cuando uno tiene cierto una convicción, créame que el Señor a uno lo respalda. Pero nosotros tenemos que cuidarnos. No tenemos que andar, ¿cierto?, llevando el Evangelio tan livianamente. Amén. Amén. Dice, esfuércese por demostrar que somos salvos. ¿Cuántos son salvos? Amén. ¿Por qué vivimos como si no fuésemos salvos? ¿Cuántos creen que Cristo viene? Amén. ¿Por qué vivimos como que si no creyésemos eso? Nos proyectamos. Está bien proyectarse. Siempre lo he dicho, lo reitero y lo voy a volver a reiterar. ¿Cierto? Proyectémonos como si Cristo viniese en 1000 años, pero vivamos como si Cristo viniese hoy. Amén. Si Cristo viene hoy, ¿cuántos se van? Amén. Bajaron los dedos. Esta parte es la que nos toca a nosotros. Somos un equipo con Jesús. Nos comprometemos, Él se compromete con nosotros, pero nosotros también tenemos que comprometernos con Él. Y esta es la parte que a nosotros nos corresponde, el versículo 12. Por tanto, si todo lo que he dicho es verdad, ocupaos en vuestra salvación. Con temor y temblor, o sea, con reverencia, con respeto, dándole el porte que se merece a las cosas del reino, a las cosas de Dios. Yo le decía a los hermanos en la mañana, ¿por qué cuando tenemos mire, cuando hay un choque entre las cosas que tengo que hacer y las cosas que debo hacer, siempre peloteo las cosas del reino para el lado? Siempre peloteo las cosas de Dios para el lado. Si tengo que pagar deuda, pago primero las deudas, después veo las cosas del reino. Si tengo que hacer algo, que justamente ese algo tiene que coincide con la hora de la iglesia, hago eso y las cosas de la iglesia las peloteo. Las tiro, las chuteo para adelante, después me las arreglo, después me pongo a cuenta con el Señor. ¿Por qué las cosas del reino siempre las desplazamos y le damos prioridad a otras cosas, hermano? Nosotros tenemos que darle el porte que se merece a las cosas de Dios. Lo primero son las cosas del reino. No hablo de un activismo religioso, no, hablo de hacer la obra, como dice Efesios capítulo 2, versículo 10. Nosotros somos hechura del Señor. Y Dios ha colocado obras para que nosotros anduviésemos por esas obras. Es como cuando siempre le digo, de repente usted está lavando la loza. ¿Cuánto lavan la loza aquí? Gloria al Señor. Amén. Estamos lavando la loza y de repente viene la inspiración del Espíritu Santo porque estamos escuchando una prédica, estamos escuchando una alabanza. Oh, quiero orar. Deje la loza ahí y póngase a orar. Porque si usted dice, no, voy a terminar de lavar la loza primero y después voy a orar, el después no va a llegar nunca. Y eso es lo que nosotros tenemos que dar, la prioridad a las cosas del reino. Esa es la parte que a nosotros nos toca hacer. Si debemos esforzarnos para vivir como salvos por la gracia de Dios. Miren, leí un ejemplo. Un ejemplo y lo quiero compartir.
Me gustó mucho. Imagínense que usted el día domingo va al culto y se encuentra con el hermano X y dice, hermano, ¿sabes? No, ¿qué me pasó? ¿Qué te pasó? Me encontré, si iba cruzando la calle, me encontré con un camión cara a cara. Un tráiler enorme, 16 metros el tráiler, y pasó para encima, veo, metido lejos el camión. Y él llega, ¿cierto? Con su corbata, llegó con su traje impecable, y usted lo mira, pero no te atropelló un camión, ¿sí? ¿Y cómo llega a decir impecable? No, si es verdad, ¿usted le creería? No. No. Porque si le atropella un camión, tiene que haber alguna huella, Sí. algún rastro. Entonces, así hay mucha gente que vive, dice, no, yo soy salvo, pero no tiene ninguna huella, no tiene ningún rastro de que es salvo, vive como un mundano, Sí. hace las cosas del mundo, vive descuidando la salvación. Así es. Ese, usted dice, este nunca fue salvo. Es como aquel que diga, llevo 25 años de matrimonio y nunca he discutido con mi esposa. Falso. ¿Usted cuestionaría que esté casado? Sí. ¿Sí o no? Sí. Sí, pues. Porque los conflictos no ayudan así. Entonces, la vida del salvado tiene que notarse. Soy salvo por la gracia de Dios. Amén. Amén. Y créame que Dios es más grande que un trailer. Entonces, tiene que haber algún registro. Sí. Si yo tengo un encuentro cara a cara con Dios, imagínense un encuentro con un trailer, con un camión. Imagínense un encuentro con Dios que es más grande. Pablo quedó ciego. Algunas huellas. Pablo quedó ciego. Jacob quedó cojo. Gloria al Señor. Alábale. Alguna huella tiene que quedar. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces nuestro encuentro con el Señor tiene que traer una secuela para nuestras vidas. Obviamente una secuela para bien. En este equipo, cierto que está formado por Dios y el creyente hace esa parte de ocuparse de las cosas de la salvación, de esforzarse por vivir una vida santa. Pero el versículo 13, miren lo que dice. Porque Dios es el que en vosotros Amén. produce, aquí está la parte, el querer. ¿Cómo el hacer? O sea, lo que yo estoy haciendo es porque Dios lo está haciendo en mí. No es porque yo lo esté haciendo en sí. Entonces, la gente se esfuerza por hacer cosas que esas cosas las hace Dios. Entonces viene el Señor y nos coloca mandamientos, nos coloca disciplina, porque a veces uno piensa que la disciplina es que no, usted está castigado, esa es disciplina. No, eso no es disciplina. La disciplina es un camino por seguir, por andar. Y en ese camino, ¿cierto? De repente la gente se desvía y entra la corrección. Corrección es volver al camino. Hay caminos que para el hombre parecen rectos, pero su final es camino de muerte. Paraos los caminos y ve cuál es la senda antigua. Jesucristo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Entonces, el camino del Señor es una disciplina. El camino del Señor es la disciplina que Él coloca delante de nosotros. Y cuando nos desviamos, viene la corrección. Ahora yo no puedo corregir a nadie si yo no le he enseñado. Yo tengo que enseñarle primero. ¿Cuál es el camino? Si yo soy el maestro, si yo soy el pastor, si yo soy el guía, si yo soy el líder, yo le enseño a la gente por el camino que se me enseñó. Pero por eso que hay ciegos, guías de ciegos, lamentablemente, que aún están velados, aún están cegados. Nosotros en parte conocemos y en parte profetizamos, pero llegará el día en que esa en parte será totalmente revelado, descubierto y veremos las cosas claramente. Hoy en día vemos en parte, la otra parte la coloca el Espíritu. Amén. 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 Y no podemos desviarnos si somos guiados, ya que el cojo no se salga del caminar, porque en su caminar será sanada su cojera. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces la gente en el caminar se esfuerza por hacer cosas que el Señor las hace. ¿Por qué no damos la medida? ¿Cuántos dan la medida de Dios? ¿Cuántos se pueden parar y decir, Señor, aquí estoy? Pedro, ábreme las puertas. Aquí te las traigo, Peter. ¿Ah? ¿Quién? ¿Quién se podrá parar delante de Dios? Delante del juez. Mire, ese día, el día del juicio final, qué terrible va a ser.
Ahí estarán en pie los grandes y pequeños. Esos que nunca quisieron doblar sus rodillas. ¿Se acuerdan del juez injusto? Que no le temo ni a Dios ni a hombre alguno. Ese hombre en aquel día doblará sus rodillas y confesará su pecado a Dios. Y como ese hombre, muchos en la historia de la humanidad que se han creído poderosos, que se han creído dioses, semidioses, se han creído dueños del mundo y que no se han reconocido ante Dios, ese día se van a doblar ahí. Pero ese día será un día de juicio, lamentablemente. Por eso que el apóstol Pablo dice: ocupaos de vuestra salvación. Nosotros somos salvos por gracia. Así es, Señor. ¿Por qué? Porque el Señor sabe que nosotros nos damos hermano, por más que nos esforcemos, el sol no va a salir antes. No. El que madruga, Yo. te encuentra todo cerrado. El micrófono no le Anda ayuda. con un sueño todo. El que madruga, el micrófono no le para. Entonces, hermano, por más que nos esforcemos por cumplir los requisitos, si el Espíritu no está en nosotros, pues tenemos que ocuparnos en la salvación. Tenemos que ocuparnos en las cosas del Espíritu, porque el Espíritu es el que hace tanto el querer como el hacer. Si usted se preocupa de las cosas, mire, si usted se desgasta en las cosas que usted tiene, ¿cierto? Que llegar al requisito, a la medida, a la estatura, usted se va a desgastar simplemente y no lo va a alcanzar nunca. Gloria a Dios. Eso se alcanza con el Señor. Entonces usted preocúpese del Señor, que Dios le va a dar la capacidad para alcanzarlo. Ocupaos de vuestra salvación. Porque si usted se ocupa de la salvación, es decir, está ocupando de las cosas del Espíritu, el Señor del Espíritu a usted le dará tanto el querer como el hacer. Entonces ahí no depende de nosotros. Ahí depende de... Esa parte la hace Dios. Tanto el querer como el hacer, mire. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer. La gente se esfuerza en hacer cosas. Pero lo que tenemos que esforzarnos es en hacer las cosas del Espíritu. Para que así las cosas del Espíritu daremos la medida. ¿Cómo? No lo sé. Solamente el Señor lo hará. ¿De qué manera? No tengo idea. El Señor da los recursos espirituales, materiales, familiares, ministeriales. Él lo hace. No lo hace el pastor, no lo hace la pastora, no lo hace el jefe coro, no lo hace la jefa de Dorca o de jóvenes, no lo hace el más teólogo. No. ¿Sabe cuándo se hace esto? Cuando el Señor provoca tanto el querer como el hacer. Volvamos un poquito atrás. Filipenses capítulo 2. Por tanto, si hay alguna consolación, hermano, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Bendito sea el nombre del Señor. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad. Aleluya. No, después, venga. Estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Amén. Entonces ya ahí entramos en un terreno espiritual. Entramos a dejarle espacio a Dios. ¿Por qué? Porque yo miro a algunos hermanos y tienen una capacidad para tocar la guitarra, para tocar los instrumentos, que ya quisiera uno tenerla, pero no está en mí. El Señor se las puso ahí. Entonces uno tiene que mirarlos. El otro día yo y disculpe que sea un poco autorreferente, pero me sorprendí cuando un hermano me decía que otro hermano le preguntaba: ¿dónde está el camino, hermanito? No, el pastor Mora.
ese pastor que como que canta con el corazón. Ajá. Y yo me sorprendí de esa opinión hacia... Porque uno le canta al Señor simplemente. Y cuando uno le canta al Señor, yo sé que hay gente, hermanos en la congregación, que oiga, están por ahí arriba con la música, que son top, que Dios lo usa a ellos en la música. Pero lo que el Señor se nota o se fija, no es en cuanto usted dé, ¿entiende? Sino en lo que usted tenía para dar. Porque la viuda tenía 2 blancas solamente, ¿se recuerda? No estamos hablando de dinero aquí, sino que estamos hablando de cuánto es la entrega. La mujer dio todo lo que tenía. Algunos tienen más, gloria, de todo lo que tienen. Si usted tiene para dar mucho en la música, délo todo. Si usted tiene para darlo todo, no sé, si usted tiene mucho para darlo en la palabra, délo todo. No se guarde nada, ¿sabe por qué? Porque mañana no nos pertenece. Algunos creen tener cierto la bombita y el TNT, la dinamita, y cuando me toque, lo voy a tirar, ¡pum! Vaya en la cola. Y a lo mejor nunca llega ese día. ¿Por qué? Porque no estamos guardando algo para el mañana. No. Por ejemplo, los mensajes que el Señor me entrega, yo los comparto con mi gente, los comparto con la casa, los comparto con los amigos. Como digo yo, voy amasando el pan. Amasando el pan, para que después cuando se reparta el pan, ¡pum!, esté crujiente. Amén. Algunos no, algunos se guardan la bombita para el día que les toca predicar, para el día que les toca como dice un hermano, la fucsia. Y no es así. Uno tiene que compartir las cosas. Amén. Entonces, con humildad, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Escúcheme bien. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, Dios también lo exaltó a lo sumo. Mire, Él se humilló hasta lo sumo y Dios lo exaltó hasta lo sumo. Cristo hizo su parte de humillarse hasta lo sumo y Dios hizo su parte y lo exaltó hasta lo sumo. Somos un equipo. Tenemos que ser un equipo con Cristo. Cada uno de forma personal con el Señor, primeramente un equipo. Después un equipo, dice la Biblia en Efesios capítulo 5. Estas relaciones interpersonales que siempre lo he dicho y lo repito y lo recalco. Usted tenga una buena relación con Dios, tenga una buena relación con su esposa, tenga una buena relación con sus hijos, tenga una buena relación con el ministerio, tenga una buena relación con los empleados, tenga una buena relación con sus jefes, con sus patrones, con la gente. Y aún así dice la Escritura que al justo el Señor lo hace vivir en paz con su enemigo. Imagínense. Eso lo hace el Señor. ¿Pero cuándo? Cuando nosotros seguimos el ejemplo del Señor. Cuando nosotros seguimos el ejemplo de Cristo. Cuando nosotros seguimos, ¿cierto?, los pasos que dio el Señor. Él, dice la Escritura, se humilló. Él no consideró ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de aquello y se humilló hasta lo sumo, pero siendo humillado hasta lo sumo, Dios lo exaltó. Amén. Amén. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Amén. ¿Usted quiere que actúe el Señor en su vida? Sí, amén. Que dé tanto el querer como el hacer. Siga el ejemplo del Señor. Sea humilde. Trabaje la humildad del Señor. Y dejemos que Dios actúe en nosotros. Nosotros enfoquemos en esto. La salvación, cuando dice que debemos ocuparnos en nuestra salvación, debemos ocuparnos en la santificación, en la santidad, en apartarnos del mal. Mire, la santidad no es el santurrón.
No es, oh, lo que dijo el hermano. Oh, lo que dijo el hermano. No. La santificación es apartarse del mal. Amén. Es yo apartarme de lo malo. De apartarme de las cosas que me hacen mal, las cosas que dañan mi vida, las cosas que dañan a mi esposa, las cosas que dañan a nuestras hijas, las cosas que dañan a la familia, las cosas que dañan al ministerio. Yo me santifico cuando dejo las malas prácticas. Yo me santifico cuando dejo, cierto, de hacer lo malo. Yo me santifico cuando abandono el mal. El Señor nos bendiga, hermanos. Dice la Escritura que el principio de la sabiduría, ¿qué es lo que es? El temor a Jehová. El temor de Dios. El temor de Dios es un terror a vivir un día sin Él. Imagínense, eso debe ser el temor. Debe ser un terror de vivir un día sin Él. Y aborrecer lo malo se llama inteligencia. Seamos sabios e inteligentes. Pongamos nuestra parte. ¿Cuál es nuestra parte? Ocuparnos. Ocuparnos, trabajar sin límite. Trabajar en las cosas del reino. Dedicarnos en las cosas de Dios. Porque así nos estamos santificando, nos estamos apartando. Porque si usted hace las cosas de Dios, no podrá hacer las cosas del mundo. Usted no tiene la capacidad de estar en dos lugares al mismo tiempo. O está aquí o está allá. Aunque muchos están aquí, pero su mente está allá. Ahí tenemos que esforzarnos y traer la mente para acá. Estamos aquí, ¿cierto? En el culto, pero nuestra mente está pensando, traigamos la mente para acá. Y este es el tiempo del Señor. Después usted arreglará las cosas para mañana, para el trabajo, verá que llevará el marido para la pega, ¿cierto? Verá si tiene ropa o no tiene ropa que ponerse, cosas por el estilo. Ahora estamos aquí. Ocupémonos de las cosas del reino. Ocupémonos de nuestra salvación. Con temor y temblor. Es decir, con reverencia y con respeto. Amén. Que el Señor les bendiga. Somos un equipo en el Señor. Somos un equipo, todos nosotros somos un cuerpo, el cuerpo de Cristo, y cada uno es parte del otro. Entendamos eso. Así que no nos menospreciemos los unos con los otros, sino que vivamos en comunión y en unidad en el Espíritu. Póngase de pie, iglesia. Oramos al Señor. Amén. Padre, te damos gracias en este